Le doy la bienvenida a los micrófonos de la primera por Adela al maestro Rodolfo Navarrete Vargas, director de análisis y estrategias de inversión de Vector Casa de Bolsa. Rodolfo, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Estuvo un poco sacudida la semana pasada en el mundo económico con los cambios que anunció el secretario Videgaray. Sí, efectivamente, hubieron cambios importantes en términos de la política económica que, pues en términos generales yo diría que es una cosa positiva para la economía, para la estabilidad económica. Deberíamos partir de lo siguiente para entender un poquito lo que está sucediendo. No sé si recordarás que hemos estado insistiendo mucho en el hecho de que las finanzas públicas en el caso de México se estaban deteriorando y fuertemente. Eso ha venido sucediendo a lo largo del año pasado y se estuvo reflejando en las últimas semanas en el comportamiento del tipo de cambio y en el riesgo país. El tipo de cambio hasta hace una semana atrás había sido una de las monedas que más se había depreciado en el 2016 en el mundo, ¿no? Yo diría, es más o menos la segunda moneda que más se depreció, ¿no? Y por el otro lado, el riesgo país mexicano, medido a través del ENVI, también es uno de los que más aumentó en el 2016 en América Latina. Como te darás cuenta, pues eso lo que está diciendo implícitamente es que hay problemas internos que los mercados financieros estaban detectando y que obviamente la Secretaría de Hacienda y el Banco de México supieron detectar a tiempo y han reconocido que hay un problema interno relativamente importante, pero lo más importante de todo es que no solo han reconocido que existe un problema, sino que han emprendido un conjunto de medidas para tratarlo de arreglar, ¿no? Y es que estaba así como que el escenario puesto para los especuladores. Así es, así, y estaban especulando. Por eso la moneda se depreció tan fuertemente, ¿no? Si tú ves el 2015, el 2014, la moneda mexicana se depreció, pero no fue la que más se depreció, era la del término medio, más o menos por ahí, ¿no? Y acompañaba al resto de países emergentes, pero ahora era la que lideraba. Y lo que estaban viendo los inversionistas, lo que estaban viendo los mercados, es lo que veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Las finanzas públicas andan mal, se está deteriorando el déficit fiscal, el endeudamiento está aumentando fuertemente, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente hay un reconocimiento implícito de que eso es así y lo más importante es que se han emprendido un conjunto de acciones dirigidas a tratar de corregir este problema. Como entenderás, pues la pregunta relevante hoy día ya es de otro tipo. ¿Será suficiente? ¿No? Y es justamente el comentario que nosotros hemos mandado esta mañana tratando de discutir si va a ser suficiente o no va a ser suficiente. No es un conjunto de medidas relativas. Aumentar la tasa de interés es relativamente fácil. Lo que hay que ver ahora son los efectos. Y si los efectos son los que anda buscando justamente las autoridades de política económica. Recortar el gasto público, pues parece que es complicado. Recordarás que el año pasado, a principios del año pasado, se había anunciado un recorte del gasto público como respuesta a la caída en el precio del petróleo. Al cierre del año pasado, el balance, las cifras que uno revisa y que ve qué pasó finalmente con el gasto público, no muestran un recorte del gasto público. Lo que muestran, al contrario, es un incremento del gasto público. Entonces, te darás cuenta que hay del gasto corriente, ¿no? Así es, así es. Entonces hay un problema ahí que los mercados lo detectaron claramente, y obviamente las autoridades del Banco Central han venido advirtiendo en el sentido de que es necesario ajustar eso. El caso de Pemex es un caso bastante notorio, ¿no? Tú has visto, las empresas petroleras en el mundo se han ajustado a la nueva realidad, han sufrido un cambio estructural, digamos, debido a la caída tan fuerte que han resentido sus ingresos. Que por cierto hoy se recuperó un poquito el petróleo, ¿no? Así es. Pero respecto a lo que ha estado... Sí, nada. No es nada, ¿no? Pero todas las empresas se acomodaron a la nueva realidad. En cambio, Pemex tardó o está tardando mucho en acomodarse a la nueva realidad. Entonces, a mí me gustaría ver estas cifras del reporte financiero de Pemex al cierre del año. Deben estar verdaderamente lamentables porque se te caen los ingresos 80% y no bajas los costos, no bajas los gastos. Obviamente que el gobierno está asumiendo una situación financiera muy
muy problemática, riesgosa, y los mercados la detectaron. Por eso el riesgo país aumentó, por eso el tipo de cambio se depreció de manera significativa, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar del tipo de cambio? Porque tuvo una recuperación, sí, por lo menos esperanzadora, ¿no?, la semana pasada. Sí, es una situación muy complicada porque el tipo de cambio en las últimas semanas ha tenido dos determinantes. Uno que es básicamente un determinante externo relacionado con el precio del petróleo y con el comportamiento financiero mundial, con la posible política monetaria en Estados Unidos, la política monetaria en Japón, en Europa, etcétera, etcétera, que lo que está provocando es salida de capitales de países emergentes. Entonces eso está provocando en alguna medida una fuerte depreciación del tipo de cambio. Pero en las últimas semanas, desde noviembre para acá, el tipo de cambio mexicano tuvo un ingrediente mexicano, ¿no? Ingrediente mexicano relacionado básicamente con las finanzas públicas. Entonces el tipo de cambio mexicano se depreciaba porque todas las monedas en el mundo se están depreciando en función de estos elementos que acabo de señalar, pero también se depreciaba porque había un factor de riesgo interno relacionado con las finanzas públicas y que hacía que el tipo se inestabilizara. ¿Qué debemos esperar? Pues debemos esperar que estas medidas eliminen ese factor interno, ¿no? Eliminen, pero es un factor relativamente pequeño. El tipo de cambio va a seguir en esos niveles, va a seguir fluctuando, pero ya no va a tener un componente interno importante. La Secretaría de Hacienda del Banco de México han decidido atacar ese componente interno. Ahora van a funcionar en función de lo que sucede en el resto del mundo, fundamentalmente lo que suceda con el precio del petróleo, ¿no? ¿Qué recomienda Vector? Bueno, lo que estamos recomendando es más o menos, ya lo habíamos comentado desde hace un buen rato. Nosotros esperábamos el ajuste de las finanzas públicas. Lo que vamos a ver ahora de aquí en adelante es todos los economistas van a comenzar a alinearse reduciendo sus expectativas de crecimiento económico para este año, ¿no? La Secretaría de Hacienda ha dicho que va a ser neutral el efecto. No puede ser neutral el efecto. Entonces, todos van a tener que recortar sus perspectivas de crecimiento económico, ¿no? Y eso, como comprenderás, pues un crecimiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos una tasa de 1.8, pero ya estaba incorporando esto, ¿no? Los que no incorporaron, pues van a tener que revisar sus cifras a la baja. Un país que crece a una tasa menor al 2%, implícitamente lo que te dice es que las empresas también van a vender relativamente poco, o van a generar utilidades también relativamente limitadas. Consecuencia, eso lo que te dice en términos de mercados financieros es que probablemente el mercado mexicano de valores por cuarto año consecutivo no va a dar rendimientos, salvo algunos sectores. En Vector, por ejemplo, le estamos recomendando a nuestros inversionistas que se concentren en sectores que se benefician con la depreciación del tipo de cambio, que se concentren en sectores como aeropuertos, por ejemplo, que se concentren en sectores que se benefician con el aumento de las tasas de interés, que nosotros consideramos que van a seguir habiendo en lo que resta del año en este país, que se concentren en los sectores que se benefician con las remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior, ¿no? Entonces, hay sectores donde uno podría refugiarse y podría ganar relativamente bien, pero en términos conjuntos, el mercado de valores, digamos, en términos promedio, no creo que vaya a dar, como acabo de señalar, por cuarto año consecutivo. Como siempre, Rodolfo, ¿nos repites los datos de contacto? Sí, cómo no. Nosotros estamos en vector.com.mx y en 018.000 Vector, por el teléfono. Muchas gracias, como siempre, el maestro Rodolfo Navarrete Vargas, director de análisis y estrategias de inversión de Vector Casa de Bolsa.